Shalom, bendiciones para todos. Vamos a estar hablando en relación a todo lo concerniente al crecimiento personal. Crecimiento personal es algo sumamente importante y basado en ello, la importancia de poder crecer, de cada día mejorar. Y en ese particular, todo lo que nosotros podamos desarrollar en pro, vamos a por acá, todo lo que podamos desarrollar en pro de nuestro desarrollo es sumamente importante. Una de las cosas que llama poderosamente la atención es el hecho de que a veces tenemos como una visión de la vida espiritual, del desarrollo espiritual, muy básica, muy elemental. Considero que necesitamos revisar muchas cosas que nos permitan tener una visión mucho más clara, que se puede identificar más con lo que establece la escritura para ir en línea o acorde con lo que establece la misma. Y en ese sentido, ¿qué tanto nos podemos conocer realmente nosotros y qué tanto no? Pudiéramos estar llevando una vida que aparentemente pudiera ser vista como espiritual y sin embargo a lo mejor no es así. Cuando el Eterno creó al hombre, lo creó con un propósito. Y estar entendido de lo que representa ese propósito es lo que le va a dar sentido a la vida y de allí todos los objetivos que nosotros nos trazamos. Esto nos indica que hacer algo fuera del propósito sería como invertir tiempo, recursos, fuerzas en cosas que no redundan para nada. Hablar del ser humano y de su desarrollo y con ello la superación y crecimiento personal es algo muy complejo. Decirlo es como que sencillo, pero cuando empezamos a evaluarlo, cuando empezamos a meditar, cuando empezamos a concientizar, nos damos cuenta que no es así. Cuando se está consciente de las carencias de fundamentos para lograr estos puntos como desarrollo, superación y crecimiento personal, es cuando empezamos a evaluar y a entrar en conciencia que hay muchas cosas que nos faltan. O sea, hay personas que dan por hecho que porque asisten a una congregación, que porque leen la Biblia y tienen una vida religiosa activa, ya están bien con el Eterno. De hecho, hay personas que pueden ser muy estudiosos de la palabra, personas que estudien a profundidad, que conozcan mucho, y nada de lo que han aprendido, nada de lo que han conocido ha redundado en pro de ese desarrollo, de esa superación y ese crecimiento interno. Todo lo que tiene que ver con los midot, con las cualidades. Poder potenciar todo esto. Y es que cuando empezamos a evaluar, se carece de fundamentos que sean los correctos para lograrlo. Muchas veces la gente debate y expone aspectos teológicos que pudieran ser importantes, pero no están evaluando realmente su vida. O sea, no estamos hablando en relación a la visión o el criterio que puede tener el mundo de superación o de crecimiento, sino lo que el Eterno estableció y que creó todo dentro de un propósito, y por eso es que dice que es Tov. O sea, vivir conforme a ese propósito, vivir conforme al Eterno, es lo que nos va a dar sentido a la vida. Por eso es que mucha gente que se establece objetivos, luego cuando los alcanza se siente frustrado,
porque todos esos objetivos no redundan en pro de su propósito. Quiere decir que estuvieron viviendo la carrera equivocada. Y es triste, lamentable, cuando llegamos a cierta edad y nos damos cuenta que fuimos por el camino que no era. Con buena intención, con un buen deseo, invertimos muchas cosas para lograrlo, pero nos equivocamos. Todo lo que pueda hacerse en pro del propósito, y con ello es lo que le va a dar sentido a la vida, siempre en nosotros va a generar bienestar. Siempre. Para ello, y de aquí la importancia que poseen las convocatorias, o lo que es igual a los Moedín, porque es la manera como el Eterno planificó, organizó todo dentro de una estructura que desde el inicio hasta el final, para poder experimentar la redención, para poder ser parte del Malhut, del reino y la venida del Mesías, es una sola línea profética. Todo está alineado, todo está ajustado a lo que el Eterno estableció dentro de ese plan. Esto es importante tomarlo en cuenta porque si estamos conscientes de ese plan y nosotros caminamos dentro de esa línea profética, nosotros vamos a poder lograr lo que regularmente la gente dice, el hecho de ser salvo, de ser redimido, de ser parte del reino. Así que los Moedín viene a ser una serie de celebraciones o de convocatorias donde hay una visitación por parte del Padre y que nos otorga recursos que son sumamente importantes para nosotros. Que si tenemos revelación de cada una de estas visitaciones, nos van entonces a aportar grandes herramientas para alcanzar el propósito del que venimos hablando. El Mesías, cuando se manifestó en su primer rol, lloró. Y lloró diciendo que no entendieron, no tuvieron revelación de su primera visitación. Que no seamos como esa generación que confiada, porque eran hijos de Abraham, porque tenían el templo, porque tenían la Torá, porque estaban rodeados de rabinos, y sin embargo no entendieron la visitación. Esto nos muestra que más allá de que tengamos una vida religiosa, hay ciertas cosas que necesitamos tratar. Hay ciertos elementos internos que necesitamos tomar en consideración para nuestro desarrollo, para nuestra superación personal. Leyendo el Pirkei Avot, nos dice cuán importante es que nuestra vida pueda estar enfocada en estar atento a todo aquello que nos distancia del Eterno. Y lo que nos distancia del Eterno es el pecado. Sin embargo, ¿cuán consciente estoy yo de qué es pecado? Ya que la religión nos ha vendido un concepto de pecado donde encierra todo, y eso es un grave error. Porque la Torah muestra lo que es el pecado, lo que es la transgresión, lo que es la iniquidad, lo que es la impiedad. Y estos 4 puntos son totalmente diferentes y aplicables a un grupo específico o a personas específicas bajo ciertas condiciones. Entonces, si una de las cosas que me afecta a mí es el pecado porque es lo que me aleja del Eterno, entonces yo debo estar atento a no pecar. Por eso es que la palabra nos establece que nos apartemos del mal y sigamos el bien, que busquemos el bien. 2 cosas, apartarse del mal y buscar el bien. No es simplemente apartarnos del mal, es con el objetivo de buscar el bien. Y ese es el mismo principio que aplica a lo que es la Kedushá o lo que es la santidad. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque las convocatorias no es para que nosotros estemos entendidos que existen. No es para saber que hay unas celebraciones y que estas celebraciones son muy bonitas, que son importantes, que nos llenan. Y dependiendo de la congregación y la forma como la celebren, puede generar en nosotros alegrías y muchas cosas. Lo que nosotros necesitamos es poder entrar en el espíritu, en lo que hay detrás de la letra para conocer cada convocatoria y qué es lo que nos quiere transmitir el Eterno a través de ella. Porque eso es lo que nos va a permitir acercarnos al Eterno, eso es lo que nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. Cuando yo me conozco a mí mismo, voy a estar en condiciones de tener una mejor relación con el Eterno y con todo el mundo.
Si yo no estoy bien, si yo no me conozco, yo no voy a estar en condiciones de poder generar bienestar a otras personas. Hay casos donde vemos personas que buscan a alguien para ser feliz, y eso es un grave error. Yo tengo que ser lo suficientemente feliz para generar felicidad a la persona que está conmigo. Si no, yo tengo un problema entonces en relación al criterio de lo que es tener la felicidad o tener una persona al lado. Ahora, volviendo al tema. Cuando vemos entonces las escrituras y en este caso lo que son los muedín, los que son las convocatorias, nos damos cuenta que al ver Levíticos 23, todas las celebraciones tienen una fecha. Rosh Hashanah tiene una fecha, Pesach tiene una fecha, Shavuot tiene una fecha, Yom Teruah tiene una fecha, Yom Kippur tiene una fecha, Sukkot tiene una fecha. Sin embargo, llama poderosamente la atención que Shavuot, que es la entrega de la Torá, no tenga una fecha. Nosotros vemos que Rosh Hashanah, primero de Aviv, Pesach también es en Aviv, en el mes de Tishri tenemos Yom Teruah, tenemos Yom Kippur, tenemos Sukkot, pero Shavuot, ¿cuál es la fecha? Y resulta que el objetivo del Eterno es que en cada celebración las fechas nos invitan a que todos lleguemos. Pero en el caso de Shavuot, es el trabajo de cada uno en lo personal para llegar a adquirir la Torah en Sinaí. Explico mejor. No podemos vivir o experimentar Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot si no hemos experimentado de forma correcta, de forma apropiada Shavuot, que es la que nos entrega la Torah, y a través de la misma nos va a santificar para que podamos ser parte de Yom Teruah. Si no es así, yo tengo unas expectativas que son totalmente erradas. Yo tengo ilusiones, una esperanza incierta, pensando que voy a ser parte de Yom Teruah, de la venida del Mesías, del establecimiento del reino, si no estoy consciente de lo que me tiene que aportar la Torá, para estar en condiciones de ser parte de ello. Por lo tanto, el Eterno sacó a todo el pueblo de Egipto, a todos. Pero para Sinaí, cada quien tuvo que establecerse eso como objetivo. Ya yo los libero y todos están en condiciones de ir a Sinaí. El Eterno ahora está invitando para que vayamos a Sinaí. Entonces, ¿quién es el que va a ir a Sinaí? ¿Por qué lo digo? Porque luego de la celebración de Pesach, inmediatamente viene la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es algo que a diario vamos trabajando en pro de dos cosas. Por un lado, tenemos niveles espirituales de ascenso para lo que es la Kedushá. Pero también tenemos niveles espirituales de descenso, que es tumá o impureza. Así que cuando vemos la celebración de Pesach, que marca la libertad, entonces empieza la decisión de cada quien de asumir con responsabilidad la libertad. Mucha gente prefiere vivir la esclavitud para no asumir la responsabilidad de ser libre y tener que tomar decisiones en la vida, para que nadie lo señale, para que nadie lo culpe, para que nadie lo critique, y de esta manera poder justificar su vida bajo la sombra de la esclavitud. Como hay otras personas que son esclavos y no lo saben, pero piensan que son libres. Ahora, los rabinos se hacen esta pregunta: ¿por qué Shavuot no posee una fecha? ¿Por qué todas tienen fecha menos Shavuot? Y responden: porque la única forma de obtener la Torah como guía
es que se necesita un compromiso, la determinación personal que permita conocernos y trabajar áreas internas que impiden relacionarnos con el Eterno y acercarnos a Él. De igual manera, no desarrollamos los midot y eso impide un nivel de kedusha correcto. Vuelvo a lo que decía previamente en relación al pecado. Se está transmitiendo una enseñanza, están hablando de un tema y probablemente todos somos impactados por el tema, nos gusta, nos parece bien y decimos los vamos a poner en práctica, voy a estar pendiente de esto, en verdad me gusta. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánto de lo que se dijo aplica a mi vida? Porque el problema no es el pecado, el problema es tu pecado. Porque tú pudieras entrar a una enseñanza sobre kashrut, sobre seniut, sobre muchos temas. Y resulta que de pronto tú entras en esa enseñanza sobre kashrut, pero resulta que tú no tienes problema con la alimentación. Otra persona sí tiene que trabajar en esa área, pero de pronto tú no. Entonces empezamos a estar enfocados en áreas donde no deberíamos y las que sí deberíamos trabajar, no las trabajamos porque no estamos conscientes del problema que tenemos, porque no hemos identificado el problema. No hemos identificado qué es lo que nos afecta, porque no nos conocemos. No hemos pasado un tiempo para saber quiénes somos. Por ello es que el Eterno estableció esta serie de convocatorias que si tenemos revelación de ellas nos van a aportar grandes herramientas para alcanzar el propósito y así poder corregir. Porque el objetivo es el tikkun nefesh, la rectificación y la corrección del alma, que es donde tenemos el problema. Estamos dejando de recibir herramientas o recursos que nos pueden aportar muchas cosas para alcanzar aquello por lo cual el Eterno me creó a su imagen y semejanza. Y en este caso, la cuenta del Homer, sumamente importante. La única forma de obtener entonces la Torá es buscándola para que sea una guía, es buscándola para que se transforme en un manual de instrucción. Para tener un entendimiento de lo que hay detrás de cada celebración, como aparece en el Levíticos 23, y la relación que tiene en cada una de ellas con la redención final, con la Geulá, y previo a ello a la manifestación del Mesías, nosotros necesitamos estudiar, ver muy bien lo que representa Shabbat. Hablando del Shabbat semanal. Porque vemos que desde el inicio de la creación el Eterno marca 6 días y luego un séptimo día de Shabbat para descansar. Pero cuando vamos a la Torá en hebreo, los rabinos dicen que la palabra establece que el Eterno dejó de trabajar, pero deja una expresión que establece para que trabajemos nosotros. O sea, ya Él hizo todo lo que tenía que hacer, ahora nos toca a nosotros empezar a trabajar. Ahora, ¿trabajar en pro de qué? ¿Trabajar en relación a qué cosa? Trabajar en relación a nuestro desarrollo espiritual, a tener esa conexión con el Eterno, a hacer todo aquello que nos una con Él. El asunto es que muchas veces nos confiamos porque pensamos que al asistir a una iglesia, leer la Biblia o ir a las convocatorias y nosotros entregar el diezmo, la ofrenda, ya nosotros estamos cumpliendo y resulta que eso es una faceta religiosa. Eso no es una relación con el Eterno. Eso no nos está ayudando a construirnos. Tenemos un criterio totalmente desviado, desconectado de la Torá. Quiere decir que hay personas que pudieran estar esperando la manifestación del Mesías y cuando venga el Mesías no van a ser parte del reino. Porque nunca trabajaron en lo interno. Entonces la Escritura nos muestra 6 días y un séptimo que es Shabbat. Entonces estos 6 días, que vienen a ser 6.000 años, a efectos
de lo que establece el tiempo cronológico, pero también el tiempo profético, la manera como se va a regir todo el Olam Hasé o esta edad presente va a ser por etapas. 2 días o 2000 años sin Torah y sin Mesías, hasta que se manifiesta Abraham. Después 2 días con la Torah, pero sin el Mesías. Y por último, para completar 6, 2 días con Torah y 2 días con el Mesías. El asunto es que al principio de esos 2 últimos días el Mashiach se presentó, y al final de esos 2 días el Mashiach se va a volver a presentar. Que muchos no estén claros o entendidos de la primera manifestación, eso no lo invalida o lo anula. Simplemente está reflejando la carencia de revelación que se posee producto de una ceguera espiritual inducida por el mismo Eterno. Entonces, ¿cómo culpar a un pueblo de no reconocer al Mesías cuando el mismo Eterno es el que lo cegó? Sería absurdo de nuestra parte, pero hay gente que lo hace. Entonces, este Olam Hasé, o esta edad presente, marcada en 6 días proféticos o 6000 años, y dentro de esos 6000 años, 3 etapas, es para que al culminar la sexta, entonces dé inicio al 7º día, y de esta forma entra el Malhut y con ello la manifestación del Mesías. Cuando este 7º día o estos 1000 años, lo que conocemos como milenio, termine, entonces veremos la manifestación del mundo venidero o lo que es el Olam Habá, que será ya directamente con el Eterno. Ahora, ¿qué sucede? Recordemos, porque muchas personas se preguntarán cómo es esto de que un día son 1000 años, pero es que la Escritura lo dice en el Salmo 90, para el Eterno un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces lo que para nosotros puede ser un día, para el Eterno para nosotros puede ser 1000 años, para el Eterno apenas un día. Y es la forma como el Eterno se rige, porque el tiempo es en función de nosotros. Para el Eterno no existe el tiempo. Ahora, estos años o estas etapas o estos días proféticos nos van revelando cosas. Entonces nosotros estamos en medio de un 6º día que está terminando para dar inicio a un 7º que viene a ser el final de todo, y de esta manera establecer el reino. Entonces el 6º día no termina de cerrar y el 7º no termina de comenzar. Esto nos indica que hay un proceso de transición entre el final del Olam Hasé y el inicio del reino. Y este proceso de transición genera mucha tensión en el ámbito espiritual. Genera tensión porque es el preámbulo para la manifestación del Mesías y con ello el establecimiento del reino. Así que, todo esto, ¿por qué yo lo digo? ¿Qué hay detrás de todo esto y la conexión con Shavuot, que es la que vengo mencionando? ¿Qué nos enseña Shavuot? ¿O qué nos enseña ese tiempo que tenemos que ir contando para llegar a Shavuot? Que viene a ser al día siguiente de Pesach, que es la cuenta del Homer, que era cuando se llevaba la cebada. Entonces empezaba un conteo por semanas hasta llegar al 49, y el día 50 entonces era Shavuot, que viene a ser la celebración de las semanas conocidas por algunos como Pentecostés. Ahora, presten atención. Toda la creación y la redención de la creación está constituida o estructurada a través de bases numéricas que viene a ser la forma como el Eterno revela lo profético. Todo lo que es profético siempre está conectado con la redención, el reino y la manifestación del Mesías, desde el principio. O sea, cuando hablamos de lo profético, estamos hablando de aquello que desde el principio se dijo que se tenía que dar
para restaurar, restituir al hombre, y eso es la redención. Entonces todo apunta hacia ese evento, el ser redimidos, pero necesitamos ser restaurados y restituidos. Entonces, para ello, las palabras en hebreo tienen valores numéricos, a diferencia de nuestra lengua española. Y estos valores numéricos y estas palabras nos emiten señales a través de códigos, que es la que nos permite estar consciente de lo que está sucediendo. Y lo explico de esta forma. Cuando vemos todo, fue hecho en 6 días. Todo el Olam Hasé son 6 días. Quiere decir que para el Eterno, mantenernos atentos, vigilantes al establecimiento del reino, estableció 6 días proféticos y los encerró en lo que conocemos como una semana. Para que todas las semanas al celebrar Shabbat siempre estemos con la mente, con el corazón y con toda el alma conectado con la presencia del Eterno y la manifestación del Mesías. O sea, en cada Shabbat simplemente estamos apuntando a que un día el Mashiach va a regresar. Porque Él tiene que regresar en un 7º día establecido por el Eterno, y en este Shabbat semanal, a través del 7º día, siempre lo estamos recordando, siempre lo mantenemos presente. Si el Shabbat no se está celebrando con esa conciencia, no se está celebrando con ese nivel de revelación, la persona lo que está haciendo simplemente es una liturgia. No está entendiendo el espíritu de la Torá. Y lo que estás asumiendo tradiciones nada más. Pero cuando yo entiendo que el Eterno encerró todo este plan de redención dentro de una celebración semanal que es Shabbat, y que por eso el Mashiach dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Porque estaba hablando de ese Shabbat milenial. Y por eso hacía lo que hacía en el Shabbat semanal para revelar lo milenial. Lo que yo estoy haciendo en este Shabbat semanal simplemente es un pequeño ensayo, una muestra de lo que va a suceder cuando se dé el Shabbat milenial. Entonces, todo gira alrededor de una base numérica de 6, y por eso todo lo que representa el tiempo, iniciándose desde la creación y la relación que posee también con lo físico. El número 7 está relacionado con la espiritualidad. Entonces, ya que el número 6 es la base, tenemos que tomarla en consideración a efectos de lo que nos muestran las convocatorias. Y lo explico por lo siguiente. Muchas veces nosotros, cuando alguien cumple años, siempre declaramos Yom Huiled Sameach y decimos el nombre y más el Tot, y que el Eterno te conceda 120 años de vida. Siempre se habla de 120 años, 120 años. Y es el deseo que tenemos sobre la persona que está cumpliendo, y es normal siempre desearlo. Sobre todo cuando vemos nosotros la relación que también tiene con Moisés, que vivió 120 años. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿qué significa estos 120 que se toman en cuenta? Porque de allí la importancia de las bases numéricas para entender lo que el Eterno quiere transmitirnos. Este mundo, como dije previamente, va a durar 6.000 años para dar paso al reino. Y por eso es que está codificado en 6 días proféticos. De esta manera, estos 6.000 años se deben completar. En estos 6.000 años se deben completar etapas en cada generación donde se les está demandando a cada una de ellas un crecimiento personal, un desarrollo que está conectado con lograr el Tikkun Nefesh, la rectificación del alma, para que de esta manera podamos experimentar el Tikkun Olam, o lo que es la rectificación del mundo. Y así,
entonces dar paso a lo que es la Geulá o la redención. Entonces todo este concepto de 6.000 años está relacionado con lo que se debe lograr en este mundo para lograr alcanzar un nivel de elevación espiritual. Esto nos indica que desde la creación hay demandas de elevación espiritual, hay demandas de rectificación. Y nosotros estamos en una generación previa a la manifestación del Mesías. Quiere decir que el nivel de demanda para nosotros es mayor. Por eso el Mashiach, advirtiéndonos, nos dice que el amor de muchos se va a enfriar, que los días tienen que ser acortados por causa de los justos. Todo esto es por la gran tensión que vamos a empezar a vivir como resultado de que se está cerrando una etapa y con ello también terminando el Olam Hasé. Como este Olam Hasé está terminando, nuestra generación está siendo muy golpeada y no hay tiempo para perder tiempo. Necesitamos trabajar en lo personal, necesitamos trabajar mucho en nuestro desarrollo, porque va a venir el Mashiach y nos podemos quedar. Puede venir Mashiach y nos quedamos afuera, como dice la Escritura, con el lloro y crujir de dientes. Porque lo que hicimos fue almacenar un conocimiento y ese conocimiento nunca lo llevamos a la práctica para mejorar nuestro temperamento, para mejorar nuestro carácter, para tener un mejor comportamiento, una mejor conducta, una mejor actitud. No lo hicimos. Personas con conocimiento que tenemos las mismas debilidades, los mismos problemas y las mismas fallas. No desarrollamos los midot. No entendimos nunca nuestras fortalezas y nuestras virtudes para trabajarlas y para ayudar a otros a que las trabajen. Entonces estamos muy confiados llevando una faceta religiosa que no nos está llevando a nada, pero nos está creando una imagen de que estamos bien. Y hay personas que tienen una actitud activista y piensan que por más actividades y están en la iglesia, están trabajando, están bien con el Eterno. Y resulta que están tan enfocados en la obra, en las acciones, en la labor, que no están teniendo una verdadera relación con el Eterno. Una cosa es mi servicio a través de un don y otra cosa es mi identidad de hijo a través de una relación. Lo que va a hacer que entremos al reino no es el don, no es el talento. Eso es algo que el Eterno nos dio para ayudar, para colaborar a otros a que sean parte del reino. Lo que nos hace ser parte del reino es cuánto yo me desarrollé, cuánto yo pude avanzar en mi identidad, en mi proceso de crecimiento, en mi proceso de desarrollo personal, de superación. Cuánto yo mejoré, cuánto cambié en mi comportamiento, en mi conducta, en mi actitud. Cuántas veces empecé a luchar contra la raíz de amargura, el resentimiento, el celo, el orgullo, la soberbia, para caminar en integridad, en humildad, con respeto, con responsabilidad. Entonces la gente está trabajando muchísimo, utilizando las fuentes hebreas para conocer una verdad teológica que los está entreteniendo todo el tiempo. Y entonces empezamos a ver gente con la curiosidad de grandes misterios, de saber todas las debilidades teológicas del cristianismo, de toda la falla, de todos los errores, y no están utilizando este gran recurso en pro de su desarrollo personal, que es lo importante. ¿De qué me vale a mí conocer todos esos aspectos? Y no es que no sean importantes, sino que cada cosa tiene su lugar. Porque yo puedo estudiar tanto la venida del Mesías que cuando venga el Mesías me quedo afuera. Porque pasé tanto tiempo estudiando la venida del Mesías, pero no trabajé para estar preparado para la venida del Mesías. Quienes entran son los hijos. Hijos que se han preparado como una novia para recibir un esposo. Hijos que están comprometidos con confeccionar un traje para ser parte de las bodas del Cordero. El problema es que están entretenidos
a través de este gran conocimiento que nos otorga la fuente hebrea, y estamos encontrando tantas deficiencias, tantas carencias, y se lo digo por experiencia propia. Ya tengo más de 20 años estudiando todo esto y enseñando, y también al principio viví eso. Y mis enseñanzas al principio eran en pro de desmontar tantas cosas que se dijeron teológicamente que eran errores. Pero no estaba trabajando en mi desarrollo. No estaba aportando herramientas para que otros se desarrollaran, para que otros crecieran, para que las personas mejoraran como padres, mejoraran como esposos, mejoraran como hijos, como hermanos, para que la gente mejorara como hijo del Eterno, para que la gente empezara a tener una verdadera relación con el Eterno y no una religión. Porque esto de las raíces hebreas lo están transformando en una nueva religión. La gente lo que está interesada es en conocer todos los defectos, todos los errores del cristianismo, en conocer todo lo que está ahí oculto, en vez de conocer los misterios que tú tienes como persona. ¿Cuándo vas a viajar hacia adentro? El llamado del eterno Abraham de hacer un Lech Lejá era para conocerse a sí mismo. Porque cuando tú te conoces a ti mismo, tú puedes tener una mejor relación con el Eterno y servirle. Pero eso no está sucediendo. Y la gente lo que está es desesperada por servir, por hacer algo, en vez de trabajar en función de quién es. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú puedes mostrar muchas cosas teológicas, podemos mostrar y revelar grandes misterios, podemos aclarar citas bíblicas, palabras, y seguir siendo personas con grandes conflictos personales, con grandes crisis en cualquier área de nuestra vida. Y se lo digo por experiencia propia porque yo también pasé por eso. Gran conocimiento teológico, gran conocimiento de muchas cosas y con grandes conflictos personales, con grandes crisis, por las cuales tuve que pagar un precio muy caro. Momentos duros, difíciles, que llegué a tocar el fondo, pero en el fondo con mucho conocimiento, con mucho entendimiento, con mucho de lo que adquirí por años, estudiando con rabinos en sinagoga. Pero ¿qué es del desarrollo de Gustavo? ¿Quién es Gustavo realmente? ¿Cuánto Gustavo se ha superado a sí mismo? ¿Cuánto ha crecido Gustavo? ¿A dónde quiere llegar Gustavo? Eso es lo importante. Ser moré es una labor que me encomendó el Eterno y tengo que cumplir, pero yo voy a hacer lo mejor como moré, siempre y cuando mi trabajo personal como hijo crezca. Un padre solamente le confía grandes tareas a sus hijos, no a los siervos, no a los esclavos. Y mientras más podamos crecer como hijos, más nos va a revelar, más nos va a mostrar. Por eso hay gente que se estanca, porque lo que quiere simplemente es conocimiento. Quiere mostrarle a la gente que saben mucho. Quieren que la gente los vea, tener seguidores, ganar like. En eso no consiste nada de esto. Eso es perder tiempo. La cuenta del Homer es la que nos permite a nosotros poder depurarnos y a la vez elevarnos. Porque a diferencia del pueblo de Israel, tuvo la ventaja de que ese pueblo llegó a uno de los niveles más bajos de impureza. Más bajo de impureza. Hay 50 niveles o 50 puertas de elevación para alcanzar el máximo de Kedushá. Pero también hay 50 puertas que nos llevan hacia el fondo, hacia lo más profundo de la tumá, de la impureza. Y el pueblo hebreo en Egipto llegó al nivel 49. En el nivel 49 todavía somos rescatables.
En el nivel 50 ya no hay nada que hacer. Y el pueblo hebreo llegó al 49, un tiempo más, y no puede hacer nada el Eterno por ellos. El Eterno los libera y en la celebración de Pesa los subió, quitó todos esos niveles de impureza y los llevó a cero, para que solamente tuvieran que trabajar en su elevación espiritual. Para que solamente tuvieran que trabajar en la santificación de su vida, para que esa vasija, que es su vida, que es su ser, estuviera plenamente vacía y en condiciones de recibir la Torá, sin ningún impedimento. El problema es que en vez de ir en ascenso, muchos volvieron a descender. Muchos se quejaron. Muchos hablaron en contra de Moisés, en contra del Eterno. No valoraron lo que el Eterno les dio. Como dice la Escritura, no les aprovechó el oír el plan de redención y lo que le entregaron en Sinaí por no ir acompañado de fe. ¿Cuántos casos no se dieron? Las aguas amargas, la rebelión de Coré, todo lo que sucedió con el becerro de oro, lo que sucedió con los espías. Todo esto fue el resultado de un pueblo que no tenía conciencia de que tenía que mejorar, rectificar. Si no, veamos a los días del Mesías. La gente se jactaba de ser hijos de Abraham. El templo estaba allí, la sinagoga, los rabinos. Y el Mesías le dijo, si ustedes conocen la verdad los va a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres de una estructura que se tiene con conceptos equivocados, de una mentalidad encajonada, de una percepción de las cosas totalmente errada. Y hasta que nosotros no cambiemos esa visión, hasta que nosotros no cambiemos ese criterio, estamos caminando por la senda equivocada. Muchos piensan que el activismo religioso, y hoy servicio, mañana servicio, y una actividad, y grupo de oración, y salimos a evangelizar, y visitamos esto, todo eso puede ser bueno. La pregunta es, ¿todo eso te lo mandó a hacer el Eterno o son tus ideas? Porque tienes tantas actividades que no tienes tiempo para hablar con el Eterno. No tienes tiempo para estudiarte. No tienes tiempo para hacer tefilá. La tefilá es lo que nos permite conocernos. La tefilá es la forma en que nos vamos evaluando, una autocrítica. Es como si empezáramos a investigarnos a nosotros mismos, a analizarnos, para evaluar qué estamos haciendo bien o qué podemos estar haciendo mal. No podemos dar por hecho que estamos bien. Y en medio de esas actividades de cumplir con compromiso y de muchas cosas, lamentablemente pudiéramos estar totalmente desviados. Pudiéramos estar afuera pensando que estamos adentro. O como dice la palabra en Apocalipsis, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estos 6.000 años se deben completar todas estas etapas de crecimiento. A cada generación se le demanda algo para poder lograr el Tikkun Nefesh y con ello el Tikkun Olam. Eso es lo que nos permite experimentar la Geulá o la redención. Todo este concepto de 6.000 años, 6 días proféticos, está relacionado con lo que se debe lograr en este mundo para alcanzar ese nivel de elevación que nos permita llegar a la Kedushá. Pero también existe el concepto, para que lo podamos entender mucho mejor. El Eterno colocó el concepto de Shemitah. Shemitah está relacionado con la tierra, todo lo que nosotros trabajamos en la tierra. Y la tierra se trabaja por 6 años. Y el 7º año se descansa por completo la tierra. 6 años tú estás profundizando la tierra, profundizando, arando la tierra, colocando semillas, regando la tierra, pendiente de la tierra, sale la mata, da los frutos.
Y así estás año tras año, hasta que llega el séptimo año y no puedes tocar la tierra. De la misma forma, el Eterno trata con nosotros. Tenemos 6 días proféticos, tenemos 6.000 años para trabajar nuestra vida, que es como la tierra. Por eso es que el mismo Mesías, hablando de nosotros, habló de la parábola del sembrador y comparó a las personas como tipos de tierra, donde cae la palabra como una semilla, y solo en una es que da frutos, en las otras 3 se pierde por completo. Esto nos muestra, a través de la Shemitah, de estos días de trabajo, de este séptimo año de descanso, que cuando venga el Mashiach, entonces habrá ese descanso. Entraremos a ese reposo que dice la Escritura. Pero necesitamos trabajar nuestra alma. Necesitamos trabajar internamente. Nos están dando tiempo para hacerlo. Y esto de trabajar la tierra y lo que es la Shemitah, 6 días y el séptimo descanso, se repite 7 veces. 7 veces se va repitiendo, ciclos de 7, hasta llegar al 50. Hasta llegar al 50 se completa con 49 ciclos. 49 ciclos y llegamos al 50. Y ese año es Yobel, o el año del jubileo. Y miren que en Shavuot es igual. 49 y el 50 es Shavuot para recibir la Torah. Aquí es igual, 49, pero años, y en el 50 es jubileo, es Yobel. Por lo tanto, todo tiene que volver a la condición original, a su dueño original. Ahora, ¿cuántos Yobelim o cuántos jubileos podemos llegar a celebrar en los 6.000 años establecidos para el Olam Hasé? ¿Cuántos jubileos se van a dar dentro de los 6.000 años o todo lo que es el Olam Hasé? Entonces tenemos 6.000 entre 50, que viene a ser el jubileo, y nos da 120. 120 Yobelim. Por eso cuando le expresamos a alguien que viva 120 años, o igual a que Moshe vivió 120 años, nos está hablando de que hay toda una línea de plenitud, de construcción interna para que la persona llegue a su máximo potencial de 120. Para que tú llegues al punto de 120, que es lo máximo. Para que tú llegues a ese nivel de ascenso a través de un trabajo interno. Para que tú puedas lograr una mayor proyección espiritual. Para que tú puedas lograr el nivel de santidad. Porque sin santidad nadie verá al Eterno. Y este nivel de santidad es lo que va a dar entrada al Malhut y para que nosotros seamos parte de él. Todos estos conceptos basados en celebraciones, en tiempos, números, nos están mostrando, nos remiten a algo complejo. ¿Por qué el mundo es tan complicado? ¿Por qué el ser humano es tan complejo? Cada aspecto nos revela lo que existe y su opuesto. Dulce, salado, blanco, negro, arriba, abajo, todo tiene como una dualidad. La complejidad del ser humano para lograr algo y la lucha constante que debe tener si está consciente de ello. Enseñan los rabinos que el mundo posee exactamente la diversidad necesaria para que el ser humano pueda ser funcional dentro de esa diversidad. El rabino Shlomo Goldberg
muestra muchas cosas interesantes y he oído a rabinos enseñando sobre el rabino Shlomo Goldberg y nos muestra muchas cosas interesantes, las cuales he venido aprendiendo y las quiero compartir siempre en clase con ustedes. Y todo lo que encierra este tipo de trabajo que los rabinos ven como importante y tiene que ver con la construcción personal, el trabajo interno. Todo aquello que nosotros hacemos en pro de nuestro desarrollo, de ser mejor. Entonces ellos enseñan, y cito textualmente, que el mundo posee exactamente la diversidad necesaria para que el ser humano pueda ser funcional dentro de esa diversidad. A veces creemos que si todo fuera más sencillo sería mejor, pero la verdad nos enseña eso. El ser humano fue creado con todos los elementos internos para poder vivir y superar la diversidad. Pero el problema es que el ser humano no busca dentro de sí. Está ocupado en tantas cosas externas que el mundo le vende, que el mundo le ofrece para alcanzar un supuesto éxito, para alcanzar un supuesto bienestar, para lograr metas que no son las establecidas por el Eterno. Y es por eso que la religión entonces vende como ese bienestar, esa tranquilidad y esa paz cuando estemos entonces con el Señor. Y mientras tanto aquí aguantemos y vamos a sufrir. Eso no es lo que enseña la Torá. Es verdad que tenemos que pasar por mucha tribulación, pero toda la vida no es una tribulación. Pasamos por pruebas, pero también hay recompensas por las pruebas, porque son etapas. Que pasamos por tribulaciones, claro que sí, nos ayudan a crecer, nos ayudan a mejorar lo interno. Son grandes lecciones de vida que nos ayudan a potenciarnos, pero hacen de nosotros mejores personas. Y eso es lo que nos permite acercarnos más al Eterno y a conocernos. Piense por un momento. En algún momento usted se ha sentado a evaluarse y decir, estas son todas mis virtudes, estas son todas mis debilidades, estas son todas mis fortalezas, estos son todos mis defectos. Y que usted empiece a darse cuenta de lo que usted tiene. ¿Lo ha hecho en alguna oportunidad? Si lo ha hecho, mi pregunta es, ¿cuánto ha mejorado de todo esto? ¿Cuánto de los defectos, de las fallas, de los errores, de las debilidades, las ha podido eliminar o minimizar? ¿Y cuánto de sus virtudes o fortalezas las ha podido potenciar? ¿Cuánto se conoce realmente usted? ¿Cuánto me conozco realmente yo? Nosotros necesitamos siempre estar en una conexión con el Eterno y un viaje interno que nos permita conocernos a nosotros mismos. Lej leja, vete para ti mismo. Pero hay tantas cosas afuera que nos tienen entretenidos, que nos distraen, que hacen que ocupemos el tiempo. Y aparte de eso, una faceta religiosa que nos hace sentir como que confiados de que está todo bien. Y eso es un autoengaño. Lamentablemente es así. Si el mundo fuera más sencillo, esa sencillez sería tan abrumadora que el ser humano no podría subsistir. Muchos piensan que todo sería más sencillo si oyéramos la voz del Eterno. Muchos dicen, yo quiero oír la voz del Eterno, que el Eterno me hable, trata. Pero los rabinos enseñan, no es así. Si no estamos preparados para ese nivel de revelación, vamos a colapsar. Sin capacidad de procesar lo que nos va a decir, vamos a quedar colapsados, caemos en shock. Porque estamos empezando a hacer preguntas de los cuales no tenemos conciencia de la respuesta que viene. Pudiéramos estar pidiendo cosas que si tuviéramos revelación de lo que estamos pidiendo jamás lo pediríamos. Ese es el problema que tenemos nosotros. Que este velo que tenemos a nivel espiritual, a nivel del Neshama,
no nos permite actuar con cordura, actuar con coherencia en relación a lo que somos y en concordancia con la Torá. No se está utilizando la Torá para un crecimiento personal. Por eso yo siempre hablo de un desarrollo espiritual que tiene que ver con nutrir nuestro hombre interior, pero también con un crecimiento personal que tiene que ver con la renovación de la mente, como dice Pablo en Romanos capítulo 12. Renovar la mente, transformar nuestro ser. Lo dice también en Efesios. Esa es la clave de todo esto. Porque eso es lo que nos permite despojarnos del viejo hombre. Si no es así, no estaremos en condiciones ni al nivel de santidad requerido para ser parte del reino. Y nos vamos a quedar afuera llenos de mucho conocimiento. Por lo tanto, funcionamos tanto para bien como para mal. Tenemos una capacidad otorgada por el Eterno de mejorar, de superarnos, de crecer. Pero esta disfuncionalidad en la que vivimos, arriba, abajo, alegres, tristes, hoy quiero conquistar el mundo y mañana no me quiero levantar de la cama, es la que no nos permite seguir adelante. Depende de nosotros. Cuánto tú te conoces, cuánto yo me conozco es lo que nos va a ayudar a mejorar en la vida. ¿Cuánto podemos controlar de nuestras emociones y sentimientos en pro de un desarrollo espiritual? Cuando tú te das cuenta que este mundo es pasajero y que hay cosas que son más importantes. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a pagar un precio por tu desarrollo espiritual, por tu crecimiento, para cumplir con una tarea para entrar al reino? ¿O son los sentimientos y las emociones las que te dominan, que no te permiten tomar decisiones y quedas atrapado en esa cárcel? Existen esas 50 puertas de Kedushá y existen esas 50 puertas de Tumá. 50 puertas que nos llevan a niveles elevados de santidad y 50 puertas que nos llevan a niveles muy bajos de impureza. Estos niveles se ven reflejados en el proceso de elevación espiritual en la cuenta del Omer. Los que han celebrado luego de Pesaj esto, se dan cuenta que empezamos con Gesed. Y decimos Gesed con Gesed, Gesed con Teferek, Gesed con Binah, y así vamos combinando. Vamos estudiando, vamos evaluando los midot para trabajar internamente en pro de mejorar, de llegar en mejores condiciones a la celebración de Shavuot. Y ahí cada quien como va llegando, porque cada quien está trabajando en su cuenta. Cada quien está tomando en cuenta el Omer. Ese Omer, esa medida, es la que debes trabajar en un día. Y si no estamos conscientes de ello, la gente celebra Pesaj y después está preparándose y preguntando cuándo llega Shavuot. Esa persona llegó en las peores condiciones que puede haber a una celebración como Shavuot para recibir la Torá, que es la que nos permite alcanzar el nivel de santificación. Sin la Torá no hay santidad. Lo que está por encima de todo este plano espiritual es la puerta 50. Es la puerta 50, la que nos abre mundos, dimensiones que ni nos imaginamos. En este mundo que estamos regidos hasta el nivel 49, existen las condiciones para que nosotros podamos ser constructivos o destructivos. Todo depende de quién quiero ser. Todas las dificultades que se presentan en nuestra vida son medios que permite el Eterno para desarrollarnos en pro de nuestro crecimiento. Son esos grandes desafíos, son esos grandes retos a diario que nos ayudan a mejorar, que muchas veces no se logran identificar porque no nos estamos conociendo.
Y empezamos a evitar muchas cosas y darnos cuenta que es contra nosotros mismos que estamos actuando. Eso se transforma en una prisión, se transforma en un Egipto para vivir en un nivel de tumao de impureza, porque no estamos llegando a ese nivel que nos permita llegar a la esencia de quiénes somos. Cuando yo he explicado sobre los Kelipot, siempre utilizo la figura de una cebolla. Y miren que la cebolla tiene capas, 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 y en el centro hay un pequeño circulito. El alma del hombre es más o menos algo así. El circulito es tu esencia. Lo que está en el centro es tu esencia. Y esa esencia se ha venido tapando por capas de impureza, de tumá, que adquieres del mundo, que puedes adquirir hasta de la religión, que te causan daño, que te alejan del eterno. Nuestro deber es ir quitando las capas. Y esas capas solo se pueden quitar a través de lo que vamos teniendo como revelación en la Torá para tratar en nuestra vida. Cuando la Torá nos muestra un área de nuestra vida que debe ser trabajada, entonces en esa área que debo trabajar, que debo mejorar, que debo depurar, entonces yo aplico la Torá, porque ahí es donde está el problema de mi pecado. Y aplicando la Torá en esa área, empiezo a mejorar, a depurarme. Empiezo a dejar de ser iracundo, empiezo a dejar de ser inseguro, a dejar de ser soberbio, a dejar de ser una persona con resentimientos, con raíces de amargura, con odios, orgulloso, vanidoso, y pare de contar todas las cosas malas que podemos llegar a tener, y cada una de ellas como una capa, como una capa. Todos esos Kelipot van ocultando, van asfixiando la esencia del ser. Y nosotros necesitamos depurarla para llegar a ese centro, que es la esencia de quienes somos. Si no estamos utilizando la Torá para ello, estamos teniendo el mismo camino de cualquier otra religión. Simplemente tener un conocimiento. Eso es todo. Conocer grandes verdades, conocer citas apropiadamente, conocer palabras del hebreo, corregir expresiones, conceptos que no son. Y ahí está. Eso es todo. Y seguir siendo las mismas personas que tienen los mismos conflictos y crisis de toda la vida. El mismo comportamiento, la misma conducta equivocada, la misma actitud errónea. Y que todo esto nos causa grandes problemas matrimoniales, como padres, como hijos, como hermanos, como líderes. Y llega un momento en que no nos estamos llegando a conocer. No nos estamos conociendo a nosotros mismos. Y ese es el trabajo más importante. Porque eso es lo que nos evita que pasemos por tantos conflictos y crisis que vivimos. Porque de pronto nos dejamos llevar por los sentimientos, porque nos dejamos llevar por las emociones, porque nos dejamos de llevar por cosas que no deberían ser, cuando entendemos que la Torá tiene que estar por encima de nuestro corazón. Cuando la Torá está por encima del corazón, tú caminas bajo principios y tienes paz. Y de esta manera tú transitas y tú puedes empezar a conocerte. Empiezas a trabajar en buscarte a ti mismo, en darte cuenta quién eres. Porque yo necesito descubrir quién es Gustavo. Cuáles son sus virtudes, sus defectos, sus fortalezas, sus debilidades y trabajarlas. El Eterno se reveló en Egipto y liberó al pueblo. Pero miren que antes de la plaga número 10, que es la muerte de los primogénitos, vino la plaga de Joshet, de oscuridad. Y muchos que se estaban rebelando a salir y que estaban creando polémica y problema, murieron en esa plaga. Para explicarle, todo el período de las plagas, cuando estudiamos la Torá, duró aproximadamente un año.
Una semana venía Moisés, advertía toda esa semana. Venía la semana de la plaga. Luego entonces se arrepentía, se quitaba la plaga y venían como 2 semanas como de una especie de tregua esperando a ver qué es lo que iba a suceder. Y luego volvió a Moisés, otra semana de advertencia, una semana de plaga, 2 semanas otra vez de tregua, a ver qué pasaba. Y así cada plaga estaba en medio de un tiempo que aproximadamente eran 4 semanas, aunque la plaga en sí mismo duraba apenas una semana. Pero unido a la semana de advertencia más las 2 de tregua, todo el proceso eran 4 semanas, que es igual a un mes. La plaga de la oscuridad o de Joshet, en el momento en que esta gente no quiso salir y empezó a rebelarse y a oponerse a que otros salieran, empezaron a morir. Y el Eterno lo hizo en esa plaga de Joshet para que la gente no se diera cuenta, para que la gente no viera como los mismos hebreos estaban también viviendo consecuencias. Muchos rabinos enseñan que el Eterno no castiga, simplemente vivimos las consecuencias de los actos que violentan ciertos principios. Y estas personas estamos viviendo las consecuencias de cosas que violentaron. Recuerden que cuando la plaga de Joshet, de las tinieblas, la gente no veía 1 metro. No veía 1 metro. Así que el pueblo antes de salir de Egipto estaba en este nivel 49 de tumao, de impureza. Y el Eterno los depura, los coloca en una condición para que solamente tengan que trabajar en pro de su elevación espiritual para estar en las mejores condiciones para recibir la Torá. El Eterno se reveló, el Eterno los liberó. Muchos ignoran por completo en este tiempo el poder espiritual de Pesach. Muchos desconocen lo que representa Pesach como parte de esa luz espiritual que viene de mundos superiores, de una emanación por parte del Eterno como nunca. Toda la luz que emite y que fue manifestada en ese día y que todavía se manifiesta en este tiempo. Pero ¿qué sucede? Toda esa luz derramada y manifestada en Pesach para que al otro día empecemos el verdadero trabajo interno. Empecemos a revisarnos. Voy a recibir la Torá, voy a prepararme para recibirla. Toda esta luz que fue manifestada en Pesach para liberar al pueblo, simplemente era para colocar en ello la suficiente fuerza para comenzar el verdadero trabajo interno con la cuenta del Homer, tomando en cuenta los midot, las cualidades que tenían que ser potenciadas. Todo este trabajo para eliminar capas o niveles de impureza y estar en condiciones de recibir la Torá para vivir por ella. Se lo explico de esta forma. Imagínense, yo tengo esta botella de agua. Imagínense que todo esto que está hasta aquí es de impureza. ¿Ok? Y esto es el vacío. Ese vacío yo lo lleno con la Torá. Pero miren todo lo que tengo de impureza. Yo necesito trabajar más mi alma para sacar o eliminar todos esos niveles de impureza para poder agregar más Torá. Yo no puedo agregar más Torá porque los niveles de impureza no me lo van a permitir. Y como el nivel de impureza es elevado y el nivel de Torá es mínimo, siempre dentro de mí habrá una lucha interna entre 2 fuerzas. Una que se opone a la otra, el Neshama con el Nefesh luchando, siempre en confrontación. Hasta que llega un momento en que tome la decisión de poder ir quitando capas, velos de esos niveles de impureza de Tumá y pueda ir inyectando más Torá para empezar a mejorar, crecer y desarrollarme en mi alma, que tengo que renovar y despojarme del viejo hombre. Si no es así, los niveles de impureza pudieran superar a la Torá y toda mi vida va a ser un conflicto interno.
Toda mi vida va a ser una guerra constante entre lo que yo quiero, lo que deseo, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Pero mientras más yo vaya sacando niveles de impureza, más condiciones para vaciar la Torah tendré. Ahora, yo puedo colocar acá la Torah y tenerla dentro de esta botella. Pero de nada vale tener la botella llena de Torah si no va a ser en pro de beberla para saciar la sed. Eso es lo mismo que pasa cuando estudiamos la Torah. Si estamos estudiando la Torah y la Torah no es con el objetivo de mejorar, de crecer, de cambiar, de transformarnos, de renovarnos, entonces no estamos entendiendo para qué es la Torah. La Torah no es para jactarme y decir que yo no tengo los errores de los ignorantes de los cristianos como mucha gente hace. La Torah no es un martillo para humillar a un evangélico. La Torah no es para jactarme que yo sí tengo la verdad mientras que otro muere en la ignorancia. La Torah no es una lupa para ver los defectos de otro. La Torah es un gran espejo que el Eterno nos coloca para vernos a nosotros mismos y poder mejorar cada día. El trabajo de Tikkun Nefesh, de rectificación del alma, es un desafío diario con el cual debemos estar comprometidos. Y si eso no lo estamos logrando, tenemos problemas a la hora de entonces estar estudiando la Torah, porque no la estamos estudiando bajo los principios establecidos por el Eterno. No lo estamos haciendo bajo el criterio del Eterno y que lo dio con ese propósito. Le estamos dando un uso indebido a la verdad del Eterno. La palabra del Eterno es una espada de filo que penetra nuestra alma, la divide en dos, pero es nuestra alma. La palabra no es una espada de filo para arrancar cabezas, para traspasar a otro, para herir o matar a otro. No. La Torah del Eterno es una espada que utilizamos para que nosotros trabajemos nuestro ser, para que nosotros podamos dividir y separar nuestro Neshama de nuestro Nefesh y saber qué cosas tenemos que nutrir en el Neshama y saber qué cosas tenemos que renovar, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar en el alma. Si ese trabajo no lo estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Evalúe cuánto usted ha mejorado de que está estudiando la Torá, qué cosas ha cambiado, qué cosas son diferentes, qué cosas de su carácter ya no son como antes, qué cosas de su actitud la gente se da cuenta que ahora son mejores. La Torá es un espejo, pero de nada vale, como dice la palabra en Santiago, de que nos veamos en el espejo, veamos todo lo que hay, demos la espalda y nos olvidemos. Hay personas que son así. La falta de compromiso y la falta de revelación trae como consecuencia que alguien está oyendo una clase y la clase lo impacta y queda en shock con la clase y se da cuenta, oye, pero ¿cómo he estado viviendo? En verdad estoy equivocado, no es así, tengo que mejorar, tengo que corregir. Gracias, Padre, porque con la clase me abriste los ojos y al otro día se le olvidó la clase. Porque mejorar, crecer, es una conquista diaria. Estudiar Torah es una lucha espiritual cuando se hace con los objetivos adecuados. Cuando estamos estudiando la Torah con los objetivos establecidos por el Eterno es una lucha constante. Es algo que día a día lo vamos haciendo. Es algo que todo el tiempo tenemos que estar trabajando. La Torah es el medio por el cual se conecta el Eterno con su creación. El Eterno se comunica o se conecta con los hombres dependiendo de la posición y condición espiritual que tiene la persona. El trabajo interno es lo que te permite estar en condiciones de una menor o mayor revelación de esa luz que emana el Eterno. O sea, tumá o impureza es el resultado del proceso de degradación en la vida del hombre. Personas que yo he conocido
a los cuales le di clase y enseñé por años un problema, una situación, se alejaron. Se alejaron porque simplemente tenían un conocimiento, nunca trabajaron en lo interno. Por eso no alcanzaron madurez. Por eso se transforman en enemigos. Y son personas que, como estaban conscientes de la mentira que hay en la religión, para allá no iban. Pero tampoco se podían quedar donde uno estaba porque tenían conflictos emocionales con uno. Porque internamente no habían superado traumas complejos, criterios totalmente desconectados, visiones erróneas. No hicieron uso debido de la Torá, lo utilizaron de forma equivocada. Y por eso es que viene la frustración, por eso es que viene la desesperación, la angustia, la gente se siente engañada, la gente se siente de todo. Y simplemente los vemos después en el mundo, como si nada. ¿Qué pasó con esa gente? Que no es lo mismo tener conocimiento que tener una revelación. El conocimiento te ayuda a que en tu alma y tu intelecto tú tengas la capacidad de entender muchas cosas. Pero la revelación es la que queda implantada en tu hombre interior y te compromete a caminar conforme a ella. Y hasta que tú no te comprometas a caminar conforme a ella, hasta que esa palabra no quede implantada en tu neshama, entonces estás por la senda equivocada. Si tú no estás estudiando la Torá, si tú no abres la Torá con el compromiso de que el Eterno te hable para mejorar, de que el Eterno trate contigo para ver qué cosas tienes que cambiar, entonces no estás entendiendo para qué es la Torá. El trabajo interno es lo que nos va a permitir estar en condiciones de recibir más Torá, de estar en un nivel superior. Aquello que te aleja de la esencia, como decíamos, de ese centro de la cebolla, aquello que te aleja de tu esencia y la cual está recubierta por los kelipó, todo eso es tuma. Todo lo que te aleja de tu esencia, todo lo que te aleja de aquello que tú eres, conforme al plan del Eterno, eso es tuma. Y ese es el trabajo diario. Descubrirnos. Saber cuál es nuestra esencia, quién soy realmente. Hay personas con gran potencial, personas con mucho potencial, pero que nunca avanzaron. Se degradaron porque no visualizaron la oportunidad de crecimiento, porque no vieron de forma correcta la Torá. La vieron con un concepto religioso, la vieron de una forma totalmente equivocada. A lo mejor falta de un guía apropiado, a lo mejor falta de entendimiento, a lo mejor porque la búsqueda no fue la correcta. Pueden haber muchos motivos, pero el asunto es que de igual forma se degradaron. O sea, no visualizaron la oportunidad de crecimiento, de transformación. La falta de esfuerzo va creando una aparente tranquilidad. Inclusive, hay personas que salieron de la religión, empezaron a aprender la Torá, pero bajo un criterio religioso, y se acomodaron a ello, lo transformaron en una nueva religión, y están igual o peor que antes. Porque siguen siendo los mismos, lo único que ahora tienen conceptos que son mejores. Siguen teniendo los mismos problemas de antes, de comportamiento, de conducta y de actitud, pero ahora tienen un conocimiento de la Torá depurado de los errores de la tradición cristiana. Hay personas religiosas que pueden degradarse. Lo dicen los grandes rabinos. Porque su visión está distorsionada. Personas que creen que por cumplir, porque yo me puse un zig-zig, porque yo me puse una kipá, porque yo fui y me circuncidé, ahora yo soy más judío que otro. No. Siempre el Eterno reveló a través de los profetas que el mayor problema del hombre era un corazón endurecido. Y de allí la circuncisión del corazón. Si tú no trabajas lo interno, lo demás
No tiene sentido. Y Pablo también lo dice. Muchas personas creen que por cumplir con algún mandamiento o hacer algunas cosas que aparecen en la Escritura, eso está bien y es suficiente. Y están obviando el trabajo espiritual, que es una conquista diaria. El trabajo no termina nunca. El Tikkun Nefesh es algo profundo, perenne, constante, hasta que venga el Mesías. Solo aquel que está entendido de la importancia de conocerse a sí mismo es el que va a lograr estar en un nivel elevado que le permita alcanzar la santidad necesaria para ser parte del reino cuando venga el Mesías. Si no, cuando venga el Mesías no va a estar vestido para las bodas del Cordero y se queda fuera. El que está consciente de esto nunca deja de luchar, siempre está trabajando. Pero muchos prefieren la esclavitud para no asumir la responsabilidad que otorga la libertad. Ese conformismo es el que apresa y termina esclavizando a muchas personas. Por eso es que Pablo, en la carta a los Filipenses capítulo 3, dice de forma muy clara, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Estamos hablando de Pablo, la misma persona que dijo que ya no vivía él, sino el Señor en él. Esa misma persona dice que no lo ha alcanzado, que él no está pensando que sea perfecto. Y dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por el Mashiach. Él dice, para ver si logro asir, aferrarme, agarrarme de aquello por lo cual también fui agarrado por el Mashiach. Pregunto, y lo digo como Moré, lo digo como amigo, como hermano. Piense por un momento. Si mañana fuera Yom Teruah y el Mesías viene y de esta manera experimentamos la redención, sin que le quede nada por dentro, no tiene que responderme, solamente piénselo. ¿Usted cree que entra al reino? ¿Usted piensa que está en condiciones de entrar al reino? Si usted piensa que está en condiciones para entrar al reino, si usted dice, si viene el Mashiach, yo entro. Claro que sí, Moré. Si viene el Mashiach, yo entro. Estoy en un nivel espiritual y un nivel de santidad que me permite estar con las bodas, en las bodas del Cordero. Tengo un traje tremendo. Si usted piensa eso, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los fundamentos, cuáles son los principios en los cuales usted basa o justifica o dice que usted entraría al reino? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los fundamentos que usted tiene para decir yo entro? Para decir yo sería parte del reino, yo sería parte de la redención. Porque yo pienso que si el mismo Pablo dice que no lo ha alcanzado ni que sea perfecto, sino que él está prosiguiendo para ver si puede asirse de aquello por lo cual también fue asido por el Mashiach. Y él mismo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que se está delante, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, es una lucha constante. Y él está hablando de un trabajo diario. Si Pablo en su condición lo dice, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para nosotros? Son las preguntas que nos deberíamos hacer a diario para enfocarnos en trabajar y realmente ser sinceros y no autoengañarnos. No dar por hecho de que ya entramos al reino o simplemente estamos obviando hacernos esa pregunta. A lo mejor ni siquiera nos hemos hecho esa pregunta.
Estamos estudiando el tema de la venida del Mesías, la venida del Mesías, la venida del Mesías, y no estamos preguntándonos, ¿y yo entro? ¿Y yo entraría si viene el Mesías? ¿Yo sería parte del reino? ¿Yo sería parte de las bodas del Cordero? Y yo sería parte de las bodas del Cordero basado en esto y esto, que es lo que me permite pensar, creer que yo entraría a las bodas del Cordero. Tengo los fundamentos. Si no es así, entonces ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué pasos son los que estamos dando? ¿Cómo lograr esa superación personal que será el resultado de un desarrollo espiritual? No hay una superación personal, no hay un crecimiento personal, no hay una renovación de la mente si no hay un trabajo de desarrollo espiritual, si no estamos utilizando la Torah de forma correcta, si no estamos viendo la Torah como un manual de instrucción para guiar nuestras vidas. Realmente evalúe, revise. Hablamos de kashrut, de cómo comer. La palabra dice en Levítico, cómo comer correctamente, cuidando nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santidad. ¿Cómo come usted? ¿Qué come usted? Si usted en verdad se cuida de las convocatorias. Hablamos de Shabbat. ¿Realmente está guardando Shabbat? ¿Está entendiendo lo que representa Shabbat? ¿O simplemente tengo un conocimiento de Shabbat pero lo violento, haciendo lo que yo quiero? O sea, tenemos que sincerarnos, pero con nosotros mismos, porque el Eterno nos conoce y sabe que lo que hay en nuestro corazón es con nosotros mismos. Cuando se tiene una perspectiva errada de lo que es el crecimiento personal y de lo que debe ser el trabajo interno y sus prioridades, cuando se ignora todo esto y estamos caminando por la senda equivocada, todos los objetivos están basados en logros establecidos por el mismo sistema que nos aleja del Eterno. Caminar para complacer a las personas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, hay que hacer así, hay que hacer esto. Los mismos objetivos que establece la religión. Hay que ganar almas, hay que hacer esto, hay que ganar almas y no están pendientes de la suya. ¿Cuántas personas quieren ganar almas? Y mi pregunta es, ¿y usted está trabajando la suya? ¿Usted en verdad está desarrollando la suya? ¿Usted está procesando su alma para que llegue a la estatura de la plenitud del Mesías? El rabí Yeruham de Mir nos explica que en el caso de una ocupación espiritual y con mayor razón el estudio de la Torá, no se trata de un conocimiento cualquiera, sino de una conquista espiritual. Él dice que es una adquisición del alma humana, lo cual explica mediante una comparación muy instructiva. Él dice lo siguiente: si se quiere trazar una línea gruesa sobre un papel para dejar una marca, hay que remarcar pasando un lápiz sobre ella muchas veces, rayar y rayar y rayar. O sea, en pocas palabras, una línea o un solo trazo no va a ser suficiente para que quede grabado, marcado y se aprecie desde lejos. Entonces él dice lo mismo si queremos dejar una marca en el alma. Hay que grabar en ella impresiones sucesivas, constantes. Por eso Pablo dice, yo no me canso de decir estas mismas cosas, no me canso de repetirlas. El sistema de formación hebreo es de repetición, para remarcar, remarcar, remarcar hasta que eso se haga parte de nosotros. Hasta que usted piense, hable y actúe conforme a la palabra. Cuando el pensar, el hablar y el actuar se alinean, es cuando podemos caminar en integridad. De resto no. Este rabino enseña que se necesitan muchos trazos superpuestos de la pluma o del lápiz para dejar en el alma una marca indeleble. Por eso es que el pueblo al salir de Egipto no necesitó una plaga 5 ni 8, sino 10.
hasta que el faraón cediera, ya que muchas impresiones sucesivas tienen un poder mayor de influir en el alma humano. O sea, una sola impresión no deja una marca muy prolongada en la vida. Por eso yo les digo, oigan las clases, vuélvanla a oír, vuélvanla a oír. Pero oíganlo con el objetivo de ver qué es lo que me transmite para mejorar, para crecer. ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que me está mostrando en pro de mi desarrollo? Si no es así, entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Hay personas que ignoran por completo el concepto vital de lo que es el trabajo interior, de lo que es el Tikkun Nefesh. Y por eso es que el Eterno enseñó y mostró Shavuot de esta forma, que no posee fecha. Porque cada quien tiene que trabajar en esa conexión con el Eterno, caminando hacia Sinaí. Yo voy hacia Sinaí para conectarme con el Eterno para recibir la Torá. Y cada día fueron trabajando. Y lo que vas a recibir tú en Sinaí es diferente a lo que cada quien va a recibir. Porque cada uno recibe de acuerdo al trabajo interno que realice. Depende de lo que yo trabaje internamente lo que yo voy a recibir. Y por eso unos reciben más, unos reciben menos. Y esto es lo que le da sentido a la vida para que nos lleve a nivel de Kedushá, a ese nivel de santidad. Por eso es que Pablo, y con esto termino, nos lo dice en la carta a los Efesios capítulo 4, Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, no solamente a la manera de vivir en el mundo, sino también como religioso. Esa manera de vivir tenemos que evaluarla muy bien, porque a lo mejor la forma de conducir no era equivocado. En la iglesia estábamos cantando corito, aleluya, y llegamos a la casa para matarnos, gritar y ofender a la esposa, gritar a los hijos, ser irrespetuoso con el vecino, ofender a un hermano. Personas que de pronto estaban en la iglesia en plena oración o en un ayuno y a las 3 horas está que se mata con alguien, ofendiendo, calumniando, dañando a una persona. Esa manera de vivir es pasada. Y Pablo dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre hay que despojarlo, hay que quitarlo, hay que destruirlo. Porque Pablo dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y que tenemos que renovar el conocimiento que hay en la mente. El conocimiento que hay en la mente hay que renovarlo. El rabino Moshe Lusato, haciendo mención a esto, dice que nos enseña que para que el hombre pueda llegar a un nivel espiritual elevado, debe estar en condición naur. Naur es despojarse, para que así pueda el Eterno vaciarse en la persona, para que el Eterno pueda vertir en la persona lo que Él quiere para que esta persona se construya. Naur describe la condición de alguien que posee algo y lo pierde por completo. Como si hubiera sido vaciado de aquello que tenía, de aquello a lo que se aferraba. Cómo el Eterno va destruyendo tus hábitos, tus patrones, muchas cosas que tú tienes en tu mente. Pero Él enseña que hay personas que su proceso tiene que ser tan profundo al momento de despojarse que tiene que quedar en una condición que se llama rek. Y dices que prácticamente tiene que vaciarse por completo. Tiene tantos kelipot, tiene tanto tumá, se ha degradado tanto que necesita salir de eso, y por eso es que el Eterno tiene que romper con tantas cosas. Cómo debe caminar la gente íntegra, recta, delante del Eterno es sumamente importante. Ser vigilante, ser diligente, atender todas estas cosas son sumamente importantes, son las que nos ayudan a mejorar, para que cuando venga el Mesías no nos llevemos una sorpresa, para que cuando venga Mashiach nos encuentre como esas novias con las lámparas encendidas, llenas de aceite, y no nos quedemos afuera con el lloro y crujir de dientes. Que cada día podamos trabajar más, utilicemos la Torah como manual, utilicemos la Torah como espejo,
Utilicemos la Torá como una guía para mejorar. Todos los días tenemos que sentarnos, Señor, que tengo que mejorar, que tengo que cambiar. Ayúdame. Y que de esta forma empiece un proceso de depuración en nuestra vida que nos permita ser muchos mejores. Como dice Pablo, cartas abiertas para que la gente vea en nosotros que hablamos mejor con nuestras acciones que con nuestras palabras.